Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. A nivel mundial, cada año se registran 16 millones de embarazos adolescentes. En México, nuestro país, en 2012, 1 de cada 5 nacimientos se dio en madres de entre 12 y 19 años de edad. Inequidad, desinformación y hasta usos y costumbres son solo algunas de las causas que provocan que haya tantos embarazos entre mujeres jóvenes, entre adolescentes, lo cual deriva en deserción escolar, en abuso y en riesgo incluso para la vida de la madre y del menor. En el Congreso existen diversas iniciativas y propuestas para hacer énfasis en programas de prevención en materia de salud y evitar así embarazos entre mujeres adolescentes. ¿Qué alternativas podemos encontrar para que haya cada vez menos mujeres adolescentes en embarazo? ¿Qué se está trabajando en las diferentes instancias de gobierno? ¿Qué se legisla en el Congreso? Hoy, en la Cámara de Diputados, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. Del total de las mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad que tuvieron relaciones sexuales, el 51.9% alguna vez ha estado embarazada. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias, muchas gracias por acompañarnos a esta visión universitaria. Hoy vamos a platicar de un tema interesante, un tema importante. Estamos en la Cámara de Diputados, nos acompañan y le doy la más cordial de las bienvenidas a todos los alumnos, estudiantes de la Escuela Bancaria y Comercial, y tenemos 3 legisladores además con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a los jóvenes, a los estudiantes por estar con nosotros, a usted por vernos. Hay con nosotros 3 diputados, 2 diputadas y un diputado, y quién mejor que ellos para presentarse, para que nos digan de qué partido son, de dónde vienen, a qué le tiran. Pues, diputada, bienvenida, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Magdalena del Socorro Núñez Monreal. Soy diputada secretaria de la mesa directiva de esta Cámara, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, muchísimas gracias. Por favor, diputada, bienvenida, gracias. Soy Flor Pedraza, soy del Partido Acción Nacional, de aquí del Distrito Federal, y estoy integrando la Comisión del Deporte. Estoy como integrante de la Comisión de Equidad y Género, como presidenta del Centro de Estudio de Adelanto para las Mujeres y la Equidad de Género, como integrante de Feminicidios y como integrante de la Comisión del DF. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias, buenas tardes. José Luis Muñoz Soria, soy del PRD, Partido de la Revolución Democrática. Arrancamos con las preguntas, vamos con Leslie Regina Mesa Toro. ¿Cuál es la principal causa de embarazos en las adolescentes en la actualidad en la Ciudad de México? A ver si nos ayudan, por supuesto, a tener un poquito de contexto, algunas cifras, algunos datos para poner en contexto también al auditorio y irle entrando poco a poco a este tema, por favor. Bueno, hay 2.2 millones de nacimientos al año. De esos, el 72.9% es de madres de entre 15 a 29 años de edad. Y 1 de cada 6 nacimientos, es decir, el 16.4% es de madres adolescentes. Esta cifra pues es realmente muy alta y en realidad el embarazo a esta edad le representa a las jóvenes un problema no solamente de salud, sino también un problema de exclusión y de desigualdad de género, porque al quedar embarazadas, la mayoría de las jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Tienen que abandonar sus estudios o los interrumpen, lo que les disminuye sus posibilidades de incorporarse a una vida activa, productiva y de trabajo.
pesa también el entorno social en el que crecen las jóvenes, las adolescentes, y hay muchos otros factores. ¿Cómo estamos, digamos, como sociedad, como país en este tema? El principal factor por que las adolescentes se embarazan es por la falta de información de todos los métodos que hay preventivos para que no se embaracen, por la falta de comunicación con los padres, con las madres, porque además si vemos el entorno actual, yo creo que muchas mujeres hoy madres de familia pues mantienen sola su casa, entonces obviamente al salir a buscar, al salir a trabajar, al salir a buscar el dinero para mantener a la familia, no les da tiempo de tener una buena comunicación con las hijas, con los hijos. Y además yo creo que también juega un factor fundamental las escuelas, o sea, los profesores que tienen que darles una educación sexual a los niños desde la primaria, y a muchos profesores les da miedo, o muchas profesoras les da miedo el abordar estos temas con los niños, al igual que los padres de familia. Entonces, si de verdad tenemos una cultura preventiva, una cultura en donde tengamos la plática y la comunicación con los hijos o con los estudiantes, yo creo que podemos prevenir muchos embarazos en adolescentes. Me llama la atención esto que comentan, porque de pronto parece que la información ahí está, los métodos anticonceptivos preventivos se encuentran al alcance de todos o casi de todos, pero los embarazos entre adolescentes siguen al alza. ¿Qué está fallando? ¿Qué está faltando? Yo creo que, si bien sabemos, y estoy seguro que la mayoría de los jóvenes que nos acompañan saben de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Está fallando una gran difusión, ¿sí? Porque además nos enfrentamos a criterios conservaduristas que impiden la difusión sobre esta cuestión de la cultura de la prevención, pero que además no podemos negar un factor que es muy importante, que es la cuestión religiosa de nuestro pueblo. Y cuando desde algunas posiciones de las religiones también inducen a que no hagamos caso de eso, o inducen algún tipo de medidas que definitivamente pueden ser adecuadas, pero no son las más comunes, yo creo que ponen a nuestras mujeres jóvenes en una situación de indefensión muy fuerte. Sí, cuestiones religiosas, cuestiones educativas, cuestiones de salud. Pudiéramos hacer una sola campaña en la línea de orientar sobre la cultura de la sexualidad y sobre la prevención con los métodos de prevención que hay para evitar los embarazos. Tenemos un fuerte problema. El gran problema de este país es la desigualdad, es la pobreza. Y si a esto le agregamos que alguna de nuestras mujeres jóvenes quede embarazada, prácticamente su vida se viene a menos. Las posibilidades de resolver problemas de educación, de resolver problemas de trabajo, de resolver incluso problemas de salud, se vienen casi a cero. Y yo creo que nosotros tendríamos que tomar una decisión como sociedad en el sentido de evitar ese tipo de problemas. Gracias. Vamos, si les parece, con otra pregunta. Vamos con Yair Oscoy García. ¿Qué programas están implementando o proporcionan la información adecuada a los adolescentes? Tomando en cuenta que en el año 2012 hubo un 27.6% de adolescentes embarazadas. Pregunta, por supuesto, interesante. La respondemos, si les parece, después de una pausa. Gracias, Yair, por esta pregunta. Vamos a un corte, seguimos con más información y regresamos aquí a la Cámara de Diputados. A nivel nacional, el 90% de la población de adolescentes conoce o ha escuchado hablar de algún método anticonceptivo. En México, el 23% de adolescentes entre 12 y 19 años han iniciado su vida sexual. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedábamos con una pregunta importante, interesante. Lo que se está haciendo en materia de prevención para evitar que esta cifra, este número que ya nos compartían, siga creciendo, se siga elevando. Cambiamos el orden, si les parece, empezamos ahora por allá. Hay libros, los libros de educación traen lo de la parte sexual, la parte para educación sexual, mas sin embargo hay muchos profesores que arrancan las páginas con tal de no tocar esos temas. Entonces yo creo que sería cosa de concientizar a los profesores de la importancia de poder tocar estos temas
Y además, por ejemplo, la Secretaría de Salud brinda los anticonceptivos gratuitos a todos los jóvenes o las jóvenes que se acercan. Entonces, es muy importante también decirle a las jóvenes o jóvenes que se acercan con la Secretaría de Salud que puedan pedir información sobre los anticonceptivos, pero también que puedan pedir información sobre los efectos que causa cada uno de ellos, para que puedan tomar ellos la decisión de qué tomar, qué método anticonceptivo tomar y qué es lo que les va a causar, si les beneficia o les perjudica en algo en su salud. Nos decías, por ejemplo, diputado, que como sociedad de pronto no nos atrevemos a hablar a las cosas por su nombre, a decir cómo son, a hablar de sexualidad de manera abierta, a conocer quizá el método anticonceptivo, pero a no pedirlo por pena, por una educación, por tratar de guardar las apariencias. ¿Qué nos falta y qué le falta sobre todo a la legislación para que esto no ocurra y para que esta cifra no siga creciendo? Yo no creo que sea una cuestión de legislación. Yo creo que tenemos la legislación que prevé un gran número de medidas para prevenir los embarazos y también para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que en ese sentido tenemos que ver las dos cosas. Yo creo que tenemos que estar promoviendo esa cultura como una cuestión de prevención, quitarnos esos tabúes que nos pasan por la mente y tenemos que atrevernos a hacerlo. Véanlo de esa manera. Los estados de la República donde hay el mayor número de jóvenes embarazadas son el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco. La sociedad en el Distrito Federal creo que hemos sido más responsables en ese sentido y hoy encontramos difusión sobre esto en cualquier lado que lo busquemos, en el metro, en los periódicos que nos dan, en el Metrobús, en las clínicas, en muchos lados encontramos información de eso. Despéjense de cuestiones de tabúes y acérquense a esa información, sobre todo en estos dos aspectos que yo mencioné. El tema de la sexualidad, del embarazo en este caso, es un asunto de salud pública, es un tema de educación, de ambas cosas. ¿De qué más es un tema esto? Es un tema de ambas cosas, como tú bien lo señalas. Primero, creo, como han coincidido mis compañeros diputados, pues que se requiere mayor información, que se requiere una difusión más amplia y masiva. Hay 10 millones de estudiantes de secundaria y en secundaria efectivamente llevan información sobre la sexualidad, su cuerpo, fisiológicamente, sus funciones reproductivas, pero hay poca información sobre lo que le interesa al joven. ¿Qué le interesa al joven? Cómo ejercer de manera responsable y sin riesgo su sexualidad. Y en ese tema no hay mucha información, ¿sí? Y que sí se requiere, entonces, como bien lo dice el diputado, que al interior de la República, sobre todo en la provincia, haya una difusión más amplia, más abierta sobre este tema, que los jóvenes, que los adolescentes no solamente lo comenten entre ellos, entre sus amistades, sino también con sus padres, con los médicos, con las unidades de servicios de salud, a donde puedan acudir a recibir información verdaderamente correcta. Sí se necesita pues acercarse con gente que tenga conocimientos más a fondo, profesionales, y que efectivamente pueda orientarlos. Y sobre todo, que algo que exige y que le da mucho temor al joven, que sea confidencial la información, y como se acercan, que esto no trascienda, que ustedes sientan que es respetada su intimidad y lo que ustedes van a consultar ahí, y que además pues que sea disponible de manera inmediata el acceso a esta información. Sin duda, el peor enemigo no es el silencio, es la desinformación. Así es. Por eso vamos, gracias, muchas gracias. Vamos con otra pregunta, por favor, vamos con Montserrat Cruz Rivas. Retomando el tema, lo que decía la diputada, que muchos jóvenes dejan sus estudios por lo mismo del embarazo, ¿qué programas ofrece el gobierno para que continúen con esto, con su carrera, y además tengan una oferta de trabajo para poder solventar los gastos de esta situación? Por favor, diputada. Sí hay programas de becas para madres adolescentes, no generalizadas a nivel federal. Es decir, en gobiernos más progresistas es un tema que se está atendiendo con mayor atención. Y sí, es el embarazo de las adolescentes es también un tema de responsabilidad de nosotros los adultos, no solamente de las autoridades, sino de los padres que acompañamos a nuestros hijos, que como adolescentes
bueno, caen en esta situación de tal manera que no solamente debe de haber una política pública para ofrecerles oportunidades. ¿Qué puede ser también? Bueno, pues la posibilidad de guarderías para jóvenes que deseen continuar sus estudios y que tengan donde con seguridad dejar a sus hijos durante esas horas que están pues teniendo sus clases, están acudiendo a sus estudios, de tal forma que no sea un obstáculo el bebé, sino que les preveamos de las condiciones para que continúen con su preparación y puedan salir adelante. ¿Qué se hace bien en otros modelos, en otros países, incluso en la Ciudad de México, que tendría que replicarse en otras entidades del país o llevarse a cabo a nivel nacional para que la situación de una madre embarazada, de una madre adolescente, no derive en una desventaja competitiva hacia afuera en el tema educativo, en el tema laboral? Diputado. Yo quiero insistir en la cuestión educativa. No hay mejor elemento para un mejor futuro que la cuestión educativa. Los otros países, los que pudiéramos ubicar como se dice países del primer mundo, países desarrollados, no tienen ese tipo de problemas. ¿Por qué es? Por la gran calidad de sus sistemas educativos, que desde primario, desde más pequeños, les hablan sobre estos temas. Es un tema del cual no tenemos por qué avergonzarnos. Todos debemos de conocer nuestro cuerpo, debemos de conocerlo, cómo funciona, y también de lo que tenemos las capacidades, pero también cómo debemos prevenir. Y eso es cuestión de educación, desde la primaria. Una vez, si tenemos esta problemática, debemos de tomar medidas. ¿En qué sentido? Uno, posibilitar que aquellas jóvenes mujeres que estén embarazadas o tengan algún hijo, puedan tener, como decía la diputada, una posibilidad de tener a sus hijos en un lugar con seguridad, con salud, que puedan estar tranquilas mientras ellas puedan estar asistiendo a su escuela o a su trabajo. Sí, las mujeres, aunque son mayoría hoy, son las que menos acceso tienen al sistema educativo. Ya no es como antes, pero aún siguen siendo las que tienen menor acceso a las cuestiones educativas. Diputada, desde el punto de vista del PAN, ¿qué tendría que hacerse o qué hace falta mejorar, ampliar para que pues, quienes tienen una situación de embarazo en su adolescencia no la pasen tan mal? Mira, volvemos a lo mismo, Manuel, a la información. O sea, la información es muy importante, pero insisto, o sea, no es únicamente, es informar a los jóvenes de los métodos anticonceptivos que existen, informar los efectos para que ellos tengan la oportunidad, o sea, de poder decidir de acuerdo a los efectos que tiene sobre su cuerpo, porque hay métodos anticonceptivos que causan, por ejemplo, la pastilla del día siguiente, dolor de cabeza, la menstruación vaginal, ¿no? O sea, que tiene efectos secundarios y que muchas veces no se les dice a las jóvenes. Entonces, ellas tienen el derecho a decidir, por supuesto, qué es lo que van a tomar para prevenir, siempre y cuando cuenten con información y puedan decidir. Ahora bien, también me gustaría comentar que hay asociaciones civiles que están trabajando con mujeres embarazadas que no quieren a sus bebés, en donde lo que hacen es las hospedan, les dan hospedaje durante los meses de su embarazo, les dan alimentación, les dan cursos para de corte y confección o de varias cosas, y al final, si la mujer no quiere al bebé, lo dejan ahí, firman una carta y lo dan en adopción. El 80% de las mujeres que llegan ahí deciden quedarse con el bebé, ¿no? Porque ya lo sintieron, porque ya lo vivieron, pero te vamos a dar la oportunidad a esas jóvenes de que sientan el embarazo, darles la oportunidad de que sigan estudiando, de que tengan donde dejar a su bebé, pero darles la tranquilidad de que van a estar seguras ellas y su bebé, y que en caso de que no lo quieran, hay muchas familias que quieren adoptar, hay muchas familias o padres que no pueden tener la posibilidad de tener hijos y que podrían adoptar a su niño en caso de que no lo quisieran. Gracias, muchas gracias a los tres. Nos vamos con otra visión, seguimos en la Cámara de Diputados, regresamos a esta visión universitaria. Después de 30 años en que venía disminuyendo la tasa de embarazos adolescentes, o sea, el número de embarazos que se dan por cada 1000 adolescentes, que disminuyó en más de 50%, en los últimos años se ha visto un incremento de dicha tasa.
y eso pues está comenzando a alarmar a distintos sectores, tanto de la salud como de instituciones de población. Ahora, muchos que han trabajado recientemente este tema lo atribuyen a que hubo un estancamiento, si no es que un retroceso, en las políticas públicas orientadas a la prevención y a la atención del embarazo en la adolescencia. Si las mujeres jóvenes y también los hombres jóvenes no tienen oportunidad de una escolarización extendida hasta el nivel medio superior, que sería lo deseable, no tienen oportunidades de trabajo, no van a cambiar sus pautas reproductivas. O sea, todavía hay una proporción muy grande de la población, especialmente en el medio rural, pero también en el urbano pobre, marginado, que ve como opción la unión temprana y por lo tanto la maternidad temprana. Una grandísima parte de nuestra población sigue considerando que la sexualidad en la adolescencia no debe darse. Si piensa así la población, los padres, por ejemplo, ¿cómo van a educar a sus hijos desde edades tempranas, como debería de ser, para educarlos sobre su sexualidad? No quiere decir que para que la ejerzan, no, hasta para que no la ejerzan, para saber decir que no, pero si la ejercen, pues para que lo hagan con la debida responsabilidad y prevención. Uno de los errores de óptica del Estado ha sido centrar la atención en las instituciones de salud. O sea, los adolescentes no identifican su sexualidad con cuestiones de salud. Entonces deberían enfocarse esfuerzos mucho mayores en la escuela y en la concientización de la población en general. Los legisladores podrían hacer mucho más. Primero, para que se acepte plenamente, legalmente, la distribución de este tipo de anticoncepción de emergencia, y por otro lado, fomentar su uso a través de las instituciones de salud y también de las instituciones de educación. Si pudieran impulsar la concertación de acuerdos entre Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y los medios televisivos, por ejemplo, para hacer programas donde se vean los dilemas a los que se enfrentan los adolescentes y las adolescentes en términos de su sexualidad, de la prevención, de las posibles consecuencias. 1 de cada 4 mujeres adolescentes que desea evitar o espaciar sus embarazos no tiene acceso a métodos anticonceptivos. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta visión universitaria. Vamos con Daniela Davey. Una siguiente pregunta. ¿Cuál es la ayuda que se brinda a las adolescentes que quedan embarazadas a causa de una violación? Diputado, por favor. Un embarazo, ustedes deciden, o las mujeres deciden, si continúa ese embarazo o no. Ustedes decídanlo y háganlo de una manera informada. En la Ciudad de México, las mujeres que no deseen tener a su bebé pueden hoy contar con el gobierno de la ciudad en sus clínicas, que con condiciones de sanidad posibilita que no lo tengan. Pero también es una decisión de ustedes, con los valores que quieran tomar. Nadie puede o debe decidir sobre el cuerpo de ustedes. ¿Qué medidas de apoyo hay? Evidentemente, nosotros tenemos en la Ciudad de México programas que a lo mejor no pueden resolver de fondo el problema, sí apoyan a las jóvenes que quedan embarazadas. Yo quisiera terminar. Ahora, ¿eso tendría que replicarse a nivel nacional? Bueno, nosotros decimos que el modelo de gobierno y de apoyo y de seguridad que tenemos en la ciudad, queremos replicarlo a todo el país. Son los habitantes de otras entidades los que tienen que decidir sobre cuál es el modelo de gobierno que quieren. Nosotros creemos que hemos avanzado, no por el gobierno de la ciudad, sino porque los que vivimos en esta ciudad decidimos construir esta ciudad de otra manera y poder avanzar en otro camino. Diputada. Hay instituciones públicas que atienden desde dos aspectos, desde el aspecto de la salud, el aspecto de la asistencia psicológica y el aspecto de si
se decide continuar con el embarazo o la interrupción. Hay entidades donde desafortunadamente se ha criminalizado precisamente la decisión de la interrupción del embarazo cuando es por condiciones como la que aquí se señala, que es resultado de un delito, porque la violación es un delito. De tal forma que en diversas instancias de los gobiernos, como puede ser el sistema del DIF, como puede ser el Instituto de Atención a las Mujeres, como pueden ser centros de atención contra la violencia de género, contra la violencia intrafamiliar, etcétera, para atender este tipo de situaciones. Entonces, es muy diverso y amplio. Obviamente, hay entidades donde tienen un tratamiento distinto, algunas más abierto, más amplio que otras, pero sí hay instituciones que se encargan de atender este problema. Gracias, muchas gracias. Vamos, si les parece, con una pregunta más, la última, ahora sí que la última y nos vamos. Rosal Cruz, por favor. Yo creo que otro factor que influye al embarazo a temprana edad es la mentalidad que tienen las jóvenes acerca del embarazo. Me refiero a la ignorancia que hay cuando se transmite de generación en generación que procrear una familia a temprana edad. ¿Cómo se puede cambiar esta mentalidad que sigue transcurriendo a través de los años para que disminuya esto y aspiren a más las mexicanas? Sin duda de que muchos de los casos forman parte de los usos y costumbres. Claro. Diputada, por favor. Gracias. Tenemos que trabajar en el cambio de una cultura en las zonas rurales. La verdad es que nos falta mucho para la igualdad de género entre hombres y mujeres a nivel república, de igualdad de condiciones, en igualdad de trabajo, en igualdad de paga, en igualdad de muchas cosas. En las zonas rurales pues siguen viendo a la mujer únicamente como si fuera para tener hijos, que no tuviera oportunidad de crecimiento, que tuviera únicamente que hacer las tortillas, ¿no? Calentar los frijoles para darles de comer. Muchas veces ni siquiera les permiten a ellas ir a los doctores para que el doctor no las vaya a tocar. O sea, ya ni siquiera, es una cuestión, es una cuestión de salud en la que también se les impide. Yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte en eso. Aumentar el presupuesto en planificación familiar. Yo creo que en información también para las jóvenes y los jóvenes en campañas. Ver también llegar a zonas rurales, no únicamente a las zonas urbanas. E insisto, la información es súper importante de qué métodos pueden tomar, qué efectos les produce y a dónde pueden acudir. Y que no únicamente el aborto es una opción, sino que también hay asociaciones que las pueden ayudar y que ellas tomen la decisión, pero que tengan toda la información antes de decidir. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes sobre todo. Muchas gracias por haber acompañado este espacio. Gracias a los estudiantes de la Escuela Bancaria y Comercial. Y muchísimas gracias a usted por vernos. Ahí están nuestras redes sociales. Escríbanos, el Twitter, el Facebook, la página del canal del Congreso. Por favor, mándenos sus comentarios, sugiéranos temas. Aquí nos encontraremos en la próxima Visión Universitaria. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.